Hola, buenas a todos y a todas a este nuevo programa de Tangente, el Tangente Cultural. Hoy vamos a hablar de historia. Antes, solo recordarles dos cositas. La primera es que denle al botón de suscribirse, si no lo han hecho ya, a nuestro canal de YouTube, a las plataformas de podcast que usted prefiera. Estamos en todas, estamos creciendo en todas, estamos muy contentos. Tangente GT en nuestras redes sociales. Y lo segundo es agradecer y recordarles que nuestro patrocinador, la editorial Piedrasanta, que está muy presente en la vida de todos, también tiene tiendas físicas, tiene dos en Zona 1, en la Quinta Calle y en la 11 Calle, y tiene una tienda física en Gemines 10, en la Zona 10. Acérquense, van a encontrar múltiples libros de estos que nos gustan a nosotros, a los que participamos en Tangente y mucho más en Tangente Cultural. Hoy tenemos un escritor y un editor con nosotros. Presten atención a Piedrasanta. Hoy vamos a hablar del 20 de octubre y para ello tenemos con nosotros a Arnoldo Gálvez. ¿Cómo está usted? Muy bien. Y a otro invitado que me dijo que lo presentase como Bernardo Arévalo, presidente electo. Presidente electo, comandante general de las huestes occidentales, sí. Estimado Méndez Salinas, ¿cómo está usted? Un gran gusto saludarte, Daniel. Editor de Catafixia, yo, porque quería una presentación así institucional, formal, pero bueno. Apoteósica. Me dice, preséntame como Bernardo Arévalo. Bueno, pues yo voy a hacer lo que tú me digas, ¿no? Saludos al comandante Bernardo. ¿Cómo están? Vino el frío, por cierto. Chico, como dirían por ahí. Bien, ¿verdad? ¿O agradecen el que llegue el frío o no? Sí, yo detesto el calor. Y ha sido un año muy caluroso. Muy caluroso. Y la verdad es que se agradece un poquito de fresco, ¿eh? Se agradece bastante. Además, eso que llaman ustedes frío aquí, que en mi pueblo sería como la brisa de la mañana. Es un fresco, sí. Es un fresco. Además, delicioso. Yo soy cachito fotosensible. Y entonces a mí los días grises así me vienen muy bien, me ponen feliz. Esa imagen del sujeto que se levanta por las mañanas y da la cara al sol y cantan los pájaros y el cielo está... A mí cara al sol. A mí no me da felicidad esa estampa, digamos. A mí más bien me pone así a cantarín los días grises. Pero es porque me... Y así como arropado, tomando el café para calentarte. Sí, así. Sí. Qué persona tan profundamente amargada, ¿verdad? Sí, su camisa creo tú que sí eres de... Por eso me he puesto una camisa acorde con el día. En claroscuros. ¿Tú sí eres de frío o de calor? Prefiero infinitamente el frío, pero debo decir que el frío quetzalteco, por ejemplo, donde pasamos 16 días hace poquito. ¿Estabas encerrado ahí por los bloqueos? Sí, fuimos por un fin de semana, el 29 de septiembre, y regresamos antier. Ya, justamente está entrando el frío de fin de año y ese sí es más potente. Lo bueno es que puedes sacar todo tu ajuar de invierno, ¿verdad? Todas tus chumpas de forrito, de borrego y tal. Sí. Y eso está muy bien. Eso está muy bien. Bueno, se conmemora, y por eso estamos aquí, por eso vamos a hablar hoy, el 20 de octubre. Yo les tengo que confesar que durante muchos años yo tuve cierta influencia a la hora de pensar en la primavera del 44 y del 20 de octubre, de un libro que se llamaba La primavera que no fue, de Ramiro Ordóñez Jonama. No sé si conocen ese libro. A mí me parece que su tesis, y además a mí, señor muy, muy amable, muy simpático, a mí me cae muy bien, me parece que su tesis es interesante en cuanto a que de alguna manera le pone atención a los fracasos, ¿no? de la revolución. Y creo que es inevitable hacer la reflexión de qué tanto toda esa década no fue un fracaso si observamos lo que está pasando hoy, ¿no? Y dónde estamos hoy políticamente. Después de que hayamos tenido esa referencia, que yo creo que mucha gente la puede utilizar también como un paraíso perdido o una oportunidad que se fue, pero algo ahí debió pasar que de alguna manera no estuvo bien o no concretó, digamos, políticamente lo que tenía que concretar como para que hoy estemos hablando con nostalgia del 20 de octubre.
Mira, yo creo que una cosa importante, me parece, para valorar y para entender en perspectiva lo que se desata el 20 de octubre y que va a tener 10 años de desarrollo, es fundamental, creo yo, en analizar el piso, el suelo político en el que estaban parados la noche del 19 de octubre la sociedad guatemalteca. Uh-huh. Y en ese sentido creo que hay un montón de aportes bien valiosos, libros que analizan, digamos, el camino hacia el 20 de octubre. Y todos coinciden en que, además de venir arrastrando una dictadura de 14 años, que desarticuló por completo cualquier tipo de red, que fue muy eficiente, digamos, para mantenerse. Red de oposición, dices. Red de oposición, sí. Y de estructurar una red. Era represiva, era agresiva, violenta. Sí, y que sabía también dar migajas a la gente adecuada para fundar, digamos, para fortalecer sus pilares. Hay que recordar que Juan José Arévalo, el 15, creo que 16 de octubre, se asila en la Embajada de México. O sea, todo el panorama... ¿Llegó a haber una orden de captura contra él? No. Pero sí había una sospecha de orden de captura. Medio mundo de los partidos de Renovación Nacional, ¿cómo se llamaba? El Partido Libertador... No me acuerdo exactamente las siglas, pero todos los líderes estaban exilados en la Embajada de El Salvador, en la de México. Es decir, justo en la puerta de que se desate el proceso revolucionario, el panorama era absolutamente oscuro. ¿A qué te recuerda? Fíjate, muy curioso. Hay un paralelismo histórico muy claro ahora, ¿no? Sí, y justo lo hablábamos con Carmen Lucía Alvarado, cuando veíamos la entrevista que le hiciste a Toriello. Ajá. Y estábamos hablando de los apellidos, ¿va? Hay un Toriello aquí hablando de cosas de un Arévalo en la víspera. Es una cosa impresionante. Y sí hay un montón de elementos, creo yo, de enseñanzas y de lecciones que pueden surgir del análisis histórico de ese momento previo. Pero decías, porque yo creo que lo importante es precisamente, digamos, lo que pasa sociológica y políticamente en un sentido amplio. Digamos, aunque hubiese zozobra, que creo que es otro gran paralelismo con ahora, ¿no? Aunque hubiese zozobra sobre algunas jugadas que hace la oposición, que hacen los que tienen el poder, que hace Yamatei, que hace Consuelo, al final del día, digamos, lo que yo creo que se ve en términos generales es el cambio de una sociedad. Es una sociedad que está pidiendo cambio y que quiere que su sistema político refleje lo que ya está pasando sociológicamente. El que vino aquí a decirlo fue el mismo Bernardo, que dijo, bueno, a veces somos, digamos, actores y a veces de un cambio que ya ocurrió. Simplemente somos pues receptores de un cambio que ya ocurrió y creo que es donde estamos parados. ¿Qué clase de cambios había en la sociedad? ¿Qué había pasado en esos meses, años previos al 20 de octubre del 44 para que la sociedad estuviese...? A mí me gusta mucho la metáfora que usa Alberto Torres Rivas en Revoluciones sin Cambios Revolucionarios, que es básicamente la revolución lo que hizo, su objetivo primordial, y digamos, si se la valora desde ahí, se complica un poco hacer el balance de éxitos o fracasos, que en última instancia cualquier proceso de transformación social es una suma de ambos, ¿no? Pero el término que utiliza Alberto es ajustar las agujas del reloj, que es el nivel de atraso que tenía la sociedad guatemalteca durante y antes de la dictadura de Ubico, y los cambios que estaban... Es bien interesante ahora leerse la famosa carta de los 311, que son estos 311 notables que le hacen llegar una carta a Ubico, con un objetivo muy concreto. Además, Ubico ha levantado por esas fechas las garantías constitucionales y los 311 quieren que las devuelva, digamos, quieren volver al régimen de derechos, si es que lo hubo alguna vez durante la dictadura de Ubico, pero digamos, más o menos a la cuestión. O sea, había apretado Ubico. Había apretado, sí. Y entonces estos 311 notables, muchos de los cuales habían sido afines al régimen, le mandan esa carta y cuestionan lo que ha sido su régimen y sobre todo lo que han sido los últimos años de su régimen. Esta carta, dicen, lo desmoronó, le hizo que a Ubico se le cayera la canica porque se dio cuenta que esta élite firmante no estaba realmente con él. Y en la medida en que esa élite firmante ya lo abandonaba, pues él no tenía nada que hacer ahí y encontró un mecanismo de salida. Pero en la carta es bien interesante, sobre todo porque digamos que la referencia ideológica y política que los está impulsando es la lucha por la democracia. Es decir,
Esto es en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Esto es en el contexto de las luchas contra el fascismo. Lo que están pidiendo es eso, fundamentalmente. Entonces, digamos que el momento histórico, estos 311, de alguna manera lo están sabiendo leer, están diciendo, de todos modos, el cambio es inevitable, sí. El mundo va hacia allá, esta es una ola que o nos subimos o nos va a arrastrar. De alguna manera la dictadura estaba agotada, políticamente agotada. A lo mejor el mismo Ubico lo entiende así. Digamos, no es nada más verse ante la ausencia de apoyo de estos 311 individuos. Y era verdad que estaba enfermo y que, digamos, a lo mejor no lo sabía en ese momento, pero tampoco le quedaba mucho tiempo de vida. Y que quizá a lo mejor eso influyó en su ánimo. Fíjate que yo creo que llega a un punto de desgaste tal, en donde incluso el círculo inmediato te dice, vámonos ya, que yo creo que no hay mayor defensa que pongas, estés bueno y sano, estés enfermo. Sí, no. Y una cosa bien curiosa, y ahora lo pienso también en relación al presente, cómo demandas muy puntuales, por ejemplo, estudiantes de las escuelas normales, exigiendo que se reinstale a un director, ¿verdad? Como demandas de ese tamaño, digamos, muy pequeñas, que no son satisfechas, que no son atendidas, que no son resueltas por la institucionalidad, escalan a una cuestión absolutamente imprevisible, creo yo. Creo que nadie que haya estado, o muy poca gente que haya estado en mayo, en abril del 44, hubiera previsto lo que pasó el 20 de octubre. No, yo te diría incluso que no era previsible ni siquiera tras la renuncia de Ubico y el ascenso de Ponce. Yo creo que incluso durante esas semanas, par de meses del gobierno de Ponce, hay un momento de profunda oscuridad en donde se piensa que esto se va a prolongar y que va a ser la misma dictadura con otro dictador, digamos. El asesinato emblemático de Alejandro Córdoba, el director del Imparcial, que fue uno de los puntos también importantes para escalar la indignación social. Un medio que tenía tanto peso como el Imparcial en ese momento y se asesina de manera cobarde, de manera vil, y a todas luces se sabe de dónde viene el asesinato, termina siendo también una importante levadura, vamos a decir, para el movimiento social que viene después. La gran diferencia, y sí, haciendo paralelismo con lo que está pasando ahora, es que Ubico si dice, pues me voy. Y eso facilita todo. Sí, pero luego viene uno que dice, no me voy. Sí, lo que igual pasa hubo es que sacar. Pero eso es una cosa, eso es algo muy importante. Porque una cosa es mantener el sistema, digamos, por ejemplo, Yamatei, que está diciendo, no me voy. Y no es que no se vaya él, digamos, es que quiere que quede alguien que no es él, el que quedó, digamos, y quiere cambiarlo y lo quiere hacer de esta forma tan estúpida y delirante como lo está intentando hacer, porque una vez más, lo hemos dicho mil veces aquí, el gran jefe del golpe que estamos viviendo a cámara lenta se llama Alejandro Yamatei. Alejandro Yamatei es el que tiene guardadita a Consuelo Porras, Alejandro Yamatei es el que está azuzando a los diputados, Alejandro Yamatei es el que está diciéndole a los empresarios, cuidado que ya viene el caso, o sea, es Alejandro Yamatei el jefe de este golpe. La gran diferencia, y a lo mejor ahí, o una vez más, podemos encontrar un paralelismo, es que Yamatei sí o sí le va a dejar el poder a alguien. Si le saliese el golpe, y ese alguien va a ser como Ponce de Baides, en el sentido en que no va a tener la legitimidad que por lo menos Yamatei tiene de los votos, de que se sabe que el 14 de enero termina, o sea que todavía hoy es el legítimo presidente, vamos a decirlo así. Quien sea que entra no sería legítimo presidente, y eso lo hace más complicado. No estoy diciendo que Ubico lo fuese, claro, no. Ni Ponce de Baides ni nada, pero yo creo que ahí sí hay una lección importante. No, digamos, Ponce además no tenía algo que podrías llamar el poder de la inercia. Claro, ni carisma tampoco. Yo no estoy seguro que Ubico fuera particularmente carismático. Bueno, pero Ubico sí a día de hoy sigue siendo una figura. Pero no lo será por su carisma personal en su momento. No lo sé. No. Sí, momentos así encantadores de Ubico que te revelen la figura del... Era es que digamos carismático no tiene que ser solo y exclusivamente caer bien. Carismático puede ser que es una figura de orden y que la gente lo respeta como una figura de orden, por ejemplo. Sí, en ese sentido sí. Entendía muy bien, digamos, los símbolos del poder. Quiero decir, los símbolos sensibles, dirían los teólogos, los signos sensibles del poder, que eran, por ejemplo, cierta chaqueta de cuero, cierta motocicleta, cierta manera de posar, cierta manera de hacerse retratar.
Digamos, Cierta tenía manera obsesión con los de retratos. cabalgar caballo. Tenía obsesión con los retratos de Napoleón y se hacía retratar en poses parecidas. Justo en relación a lo que decís, hay una joyita que yo tengo en mi biblioteca, que encontré en librería de viejo, que se llama El primer libro del soldado guatemalteco, editado por el Ministerio de la Defensa Nacional en 1934, 3 años después de que Ubico toma el poder. La portada es un dibujito, hecho así como a tinta, como a rapidógrafo, de un caballito en el que va un general con el sable desenvainado y atrás de él hay 5 soldaditos de tamaño ínfimo, ¿verdad? Ese tipo de detalles, ¿verdad? De cómo se dimensiona, digamos, la figura del personaje, incluso en esa expresión tan mínima como una ilustración diminuta de un libro de primeras letras para los que entran a los cuarteles. Claro. Y Ponce Baides no tiene eso. No. Sin duda. ¿Cómo reacciona él? ¿Qué hace para intentar preservar el poder? Una de sus frases que se recuerdan así, probablemente la más memorable que haya dicho, es cuando toma posesión, que dice: nunca soñé, jamás imaginé estar en la posición de su jefe, ¿no? De su patrón. Y es bien interesante que digamos, algo tan sencillo como estas 2 frasecitas, todo lo que dicen. Y yo creo que la sociedad en cierta manera se da cuenta de eso, de lo ínfimo que este personaje incluso se veía a sí mismo. Entonces, claro, ahí esta lógica de los signos, de los símbolos sensibles del poder se derrumba por completo. ¿Cuál es la lógica de Ubico de elegirlos a ellos? Porque es un triunvirato, ¿no? El que entra en su momento. ¿Era algo totalmente circunstancial? Porque leí en algún sitio que él tenía una reunión con esta gente y que fue los que entraron a la reunión y le dijeron: ¿saben qué? Voy a abandonar, se lo doy a ustedes. ¿Pero había alguna lógica detrás, política, de justo entregárselo a ellos 3? ¿Qué estaba pensando Ubico en ese momento? ¿Qué se sabe de eso? Yo no creo que hubiera una lógica demasiado profunda. Uh-huh. Y digamos, no es Franco preparando al rey, ¿verdad? Cabal. No es Franco anticipando su muerte y la transición y dije: aquí vamos a reinstalar la monarquía. Me dijo perfectamente. Solo como nota al pie, hay una frase maravillosa de Franco que es que cuando matan a Carrero Blanco, que era, digamos, un general muy carismático, ahí sí, muy respetado en las Fuerzas Armadas, una figura muy dominante y una figura muy poco democrática. Entonces, cuando la ETA, porque es el grupo de ETA el que mata a Carrero Blanco, le pone una bomba y hacen que su carro se meta en el edificio de al lado. Imagínense la cantidad de dinamita que pusieron ahí para que entrase en el patio del edificio. Me acuerdo qué edificio era, pero hay una frase maravillosa de Franco que dice: no hay mal que por bien no venga. Cuando lo montaron, ¿verdad? O sea, era así de claro él, ¿verdad? Es decir, pues sí, mira, mal que bien, los de la ETA se quitaron a un general fascistoide, ¿va? Entonces hay que seguir con esta cosa de la democracia. Cuando yo me muera, no antes, cuando yo me muera. Hay un elemento que ciertos tipos de totalitarismo tienen y que resulta, en el caso concreto de Ubico, una zancadilla que el mismo régimen, sin querer, se mete a sí mismo, y es el personalismo, ¿va? Esta noción de que nadie más, absolutamente nadie más, tiene la estatura, las habilidades y la legitimidad, vamos a decir, del sujeto que está en el centro. Entonces, claro, eliminás a cualquier contendiente, tenés una caterva de mediocres alrededor. De aduladores. Sí, claro, y un gerente de recursos humanos lo habría mandado a llamar a decirle: señor, es que usted no sabe delegar. Delegue. Sí, no podían, ¿verdad? No hay manera de que un régimen de esa naturaleza sobreviva. Hitler deja al almirante Dönitz improvisadamente, es decir, no piensan en el futuro sin ellos, el futuro sin ellos no es concebible. Claro. Exactamente. Con excepción probablemente de Franco, que sí estaba pensando en que se iba a morir y que tenía que haber una especie de yo creo que estaba viendo que era inevitable que después de la apertura, a partir del 50, de los planes, digamos, de estabilización del 59 y todo lo que vino después, España poco a poco iba a convertirse en eso. Y lo dice explícitamente en algún momento, ¿verdad? ¿Qué va a pasar después de que usted se muera? Pues digo yo, viendo a los demás que están alrededor, Francia y tal, pues esto acabará siendo una democracia, ¿no?
Sí. Entonces, Ponce Baides no es capaz de sostener esto, ¿verdad? Pese a que lo intenta, entiendo que intentó movilizar a ciertas bases más campesinas y cosas así. Sí, pero no se le puede llamar bases a eso. Bueno. Ese es el, digamos... ¿Qué hizo? Acarreo, como lo conocemos ahora, solo que supongo que a culatazos. Digamos, hoy son otros los instrumentos de persuasión. En ese momento no eran tan sutiles. Sí, la marcha de los machetes, ¿va? No me acuerdo qué día será, pero Ponce Baides lo que dice al principio, es decir, bueno, aquí se va a mantener el proceso electoral abierto, se va a tener elecciones libres, pero yo no voy a participar, no voy a ser parte de esto, yo soy un gobierno de transición. A las 2-3 semanas dice, no, pero yo también quisiera ser candidato. ¿Verdad? Eso empieza como a caldear las aguas y en defensa, vamos a decir, o en apoyo de esa candidatura espuria y que él había jurado y perjurado que no iba a participar, viene un contingente de gente de los municipios aledaños de los departamentos aledaños a la ciudad de Guatemala, con machete en mano, gritando ¡Viva Ponza! Así lo registra el Imparcial. Y hay mantas ahí que dicen Presidente Ponce. Justo es casi un calco de un montón de estrategias que vamos a ver a lo largo de la historia de este ¿Vieron país. la manifestación del domingo? Que había gente que le preguntaban... Por ejemplo. Y se quedaba callada. Y, ¿verdad? Bueno, un poquito menos impresionante. Que hay una maravillosa que le preguntaron qué era el comunismo y se tapó la cara. Tal vez está contestando simbólicamente, metafóricamente, no sé. Pero sí subió la manta y se cubrió con la manta la cara. Antes de que la periodista impertinente le siguiera haciendo preguntas de ese tipo. Una pregunta que les tengo volviendo otra vez, ¿no? A intentar encontrar paralelismos que son fascinantes, ¿no? Dada la situación en la que estamos. Fue demasiado brusco, ¿no? Todo el proceso. Como bien decías, nadie se lo esperaba en abril o en mayo. Pasa lo que pasa. Y encima había sido, como decías, la dictadura muy eficiente a la hora de ir aplacando cualquier tipo digamos, de oposición. ¿Estaba preparado la gente que toma el poder a partir del 44 para gobernar? O sea, ¿tenían un proyecto político sólido o se veían en ese momento, me refiero, improvisados y también absorbidos por la sorpresa? Porque eso es lo que se está viendo ahora, siento yo. Sí. Vemos un grupo político que no estaba, ni mucho menos preparado para difícil gobernar. Juzgar, pero supongamos que sí, digamos. Supongamos que todo esto es muy acelerado. En los últimos momentos se suma el ejército para terminar de concretar el derrocamiento de la dictadura, etcétera, etcétera. Después se convocan elecciones, se abren unos espacios que jamás se habían visto, empiezan a aparecer partidos políticos como hongos. En fin, todo ese proceso supone que haya sido muy acelerado. Eso no quiere decir que quienes formaron parte del primer gobierno de la revolución y que le dieron continuidad después con Arbenz, no hayan sido capaces de organizarse rápidamente. La evidencia para mí de eso, en términos de estoy diciendo que no. En términos de los balances posteriores, es que hay y hubo institucionalidad creada en los años de la revolución que siguió durante décadas y décadas y décadas. Es decir, fueron tan incapaces los gobiernos posteriores de transformar la realidad, digamos, de ofrecer una alternativa a lo que ellos mismos habían destruido, que era la revolución, que muchas de las instituciones y maneras de entender el poder político permanecieron ahí. Y vamos a enumerar las instituciones que enumeramos siempre, como el ICS, por ejemplo. ¿Quién es esta gente? ¿Quiénes son los que encabezan esa revolución? ¿Qué perfil tienen? El 20 de octubre. Sí. Bien interesante cómo se da una alianza entre clases, entre distintos sectores sociales, pero creo que el peso, buena parte del peso de la conducción, vamos a decir, del movimiento viene de los universitarios, de los estudiantes de nivel medio también, hay un contingente importante, profesionales recién graduados, gente, por ejemplo, los maestros, ¿va? No había confederaciones de trabajadores, las confederaciones de trabajadores, los grandes sindicatos surgen al amparo de la Junta Revolucionaria en primer lugar
y luego del primer gobierno de Arévalo. Pero es literalmente una revolución pequeño burguesa, ¿verdad? El carácter de esta revolución. Hay un libro de Díaz Rosoto, que fue secretario privado de Arbenz, se llama justamente El carácter de la revolución guatemalteca, donde analiza todos estos elementos y no sé, el proceso, digamos, en el cual grandes contingentes sociales como los trabajadores de la bananera, que es una cantidad de gente enorme, ciertos trabajadores agrícolas de otros ramos, los ferrocarrileros, que son fundamentales y combativos, es como la Betania de ahora, ¿no? Están haciendo, cada uno de estos sectores está haciendo su propia dinámica, y la fuerza de las circunstancias, la inercia de las circunstancias los lleva a converger. Y en esa convergencia es donde, por ejemplo, tenemos un congreso, el congreso electo que toma posesión en el 45, liderado por bachilleres, por gente muy joven, que es su primer participación política, pero que vienen acuerpados por todos estos sectores que empiezan a organizarse, y ahí sí, durante el gobierno de Arévalo, es donde empiezan a estructurarse con mucha más fuerza para las elecciones del 51. Sí, digamos, como personajes de la revolución, Arévalo era una especie de veterano y tenía 40 años, ¿no? 40 tenía, ¿no? Sí, justo. Sí. Él era el 5. 39 entonces. Y mírate a ti. Que no has hecho nada. No has hecho nada, ya tienes más que eso. Galich, que era el presidente del Congreso, que le impone la banda presidencial a Arévalo, un chavo de 30 años, pues. ¿verdad? Y yo no sé, esa especie de inexperiencia, creo que también hay que matizarla un poco, porque sí que hay en la Guatemala de esos años ciertas figuras un poco marginales, me parece, para los nombres, digamos, de la revolución, pero que traen consigo cierto bagaje de las luchas previas, incluso de la caída de Estrada Cabrera. Pensar en este candidato presidencial, Julio Bianchi, ¿verdad? Julio Bianchi. Pensar en los políticos de los viejos partidos, que todos estaban un poco apestados pues, por esta juventud guatemalteca que empieza a tomar la palestra, pero sí que hay en los gremios obreros, Manuel Obando Sánchez, un montón de gente que me parece que de una manera casi subterránea va haciendo esos enlaces. Y algo muy importante, creo yo, es el papel de la intelectualidad, de los artistas, de los escritores, de los maestros, que en ese momento eran considerados intelectuales. Hay que ver cómo se ha descalabrado también la función pública del magisterio. Pero desde los años 40, grupos de escritores como el Grupo Acento, que tiene una revista que es importantísima, va prefigurando un poco y va abriéndole brecha a ese discurso prodemocrático que tiene un enorme empuje desde Estados Unidos, desde lo que decías de la guerra, la Segunda Guerra. En fin, que se abren un montón de ventanas, no precisamente conectadas, no precisamente articuladas en un movimiento unitario, pero sí que convergen y que pues dan el resultado que dan, ¿verdad? Yo me pregunto una cosa ahí sobre la dimensión cultural, digamos, es difícil ahora, bueno, es decir, poder leer las obras y el producto de estos escritores particularmente. En Acento estaba Illescas, estaba Tito Monterroso, ¿no? Tito Monterroso, que su primer cuento breve fue No me ubico. Claro. Va pintado en rojo en el centro, que le vale que le den un sablazo. Que después parece eso de, imagínate esa pinta en la pared, a eso iba. No me ubico. Eso parece una de las cosas que se hicieron 20 años después en París en el 68. Es de ese tipo de creatividad contestataria, etc. Y vos luego ves, por ejemplo, en el caso de Monterroso, una obra que se construye, parece, en respuesta al poder. Parece que Monterroso siempre está de este lado, hablándole y confrontando el poder. El pequeño poder o el gran poder. El pequeño poder de por ejemplo, de un escritor celebrado o el gran poder de un político, digamos. Y se burla de la gloria y se burla de la fama y se burla de esa clase de cuestiones, todas las cuales son expresiones del poder. Y él viene de ahí. Pero además la manera, el recurso que usa Monterroso para pararse frente al poder, ese hombre pequeño que parece colocarse delante del monstruo y le vale madres, es a través del humor. El no me ubico, por ejemplo,
hay una estética, hay una manera de entender la forma en que íbamos a ser contestatarios en el 44. Que yo no sé si ese fue también el espíritu de los tiempos y esa manera de... que es un poco también el estilo de los estudiantes, del desfile bufo, de todo lo que sale de ahí. Esa manera de... que no sé si la tenemos lo suficientemente presente, que había un enorme sentido del humor ahí, había una enorme ironía, una facilidad para burlarnos y bajarle los pantalones a los poderosos y burlarnos de ellos, ¿no? Uh-huh. Y que la obra de Monterroso, digamos, vendría a ser como una manera de pensar, a lo mejor así, ese era más o menos el ambiente y por eso Monterroso es como es, porque salió de ahí, ¿no? Sí, y es bien curiosa esa generación porque a la par de un sujeto como Monterroso, con todo este desparpajo, esta frescura y usando incluso un lenguaje que al día de hoy podría parecernos hasta publicitario, casi a nivel de eslogan, ese no me ubico, just do it, ¿va? Una cosa así súper concreta. Tenés a compañeros de generación con retóricas absolutamente diferentes. El clasicismo y el barroquismo también de Illescas. Tenés esta lógica mucho más militante, más cercana al realismo socialista de Otto Raúl González. Hay un montón de discursos ahí, bastante disímiles, pero que convergían en la necesidad de poner las agujas del reloj, dijera Alberto, en el sentido de tener una sociedad absolutamente aislada, encerrada en sí misma, que es uno de los grandes efectos de las dictaduras a lo largo de la historia, y resquebrajar de a poquitos ese muro, ¿verdad? Y permitir que se ventile la casa. Y un sentimiento que yo espero que sea, digamos, compartido en estos tiempos, que es estar hartos de tener miedo, o estar hartos de estar resignados, estar cansado, enfermo de tu propia resignación. Y de tu propia derrota, digamos. Que yo no sé, o actitud de derrota constante. Yo no sé si secretamente los votantes de esta elección, digamos, ese era uno de los motores. Estoy harto de mi resignación. Ya sé que este señor no va a ganar la elección, pero voy a votar por ellos de todos modos, ¿no? Y luego resulta que había, digamos, una especie de contagio subyacente en donde todos estábamos pensando más o menos lo mismo. No todos, pero por lo menos los 2.5 millones de votantes que sacó Semilla. Ese hartazgo del miedo. El miedo te puede llegar a... ¿no? Y la resignación. Ya no quiero estar resignado. Las antiguas estructuras del régimen, y digo políticas, pero también culturales, sociológicas, del régimen de Ubico, ¿cómo se tomaron todo lo que pasó a partir del 20 de octubre? O sea, también porque el miedo corre en dos vías. Y ese miedo que tú estás hablando de los que de alguna manera se han rebelado contra lo que parecía o pareciera que se está convirtiendo en una Guatemala cada vez más autocrática, solo que somos una dictadura sin dictador, ¿verdad? Porque todo el mundo odia a Yamatei. Solo hay que ver la escena de Miguel Martínez el otro día en la Antigua, digamos. No sé si a alguien le molestó eso por Miguel Martínez en sí mismo. Alguien está dispuesto a defender a Miguel Martínez, que es un proxy al final de Yamatei, pero también hay que tener en cuenta el miedo del otro lado, ¿verdad? El miedo de la estructura tradicional, el miedo de las élites tradicionales que se han visto también en estos días, ¿no? Que son los que se ven muy bien, digamos, en la reacción absolutamente delirante alrededor de los bloqueos en Cayalá y de ahora los chats donde todos los familiares más blanquitos te dicen que viene el comunismo a acabar con todos nosotros. Bueno, eso es lo que hace la diferencia, cosas, ¿no? Eso es lo que hace, digamos, esa sería una diferencia sustancial, al menos en lo que tiene que ver con la dictadura. Digamos, la rosca cercana a la dictadura huyeron y fueron expropiados y sus, digamos, casas fueron... O sea, de alguna manera Ubico los abandonó. Los abandonó, pero luego, digamos, el caso de su... ¿Has visto que estos dictadores siempre tienen un operador? Uh-huh. Lo han tenido Trujillo, lo tenían... Todos los dictadores han tenido siempre un esbirro ahí que les hace el trabajo sucio y que termina siendo incluso más demoníaca esa figura. Sí. El más reciente que recuerdo ahora, no sé, en la historia de América Latina, quizás sea Vladimiro Montesinos, no sé, gente así, en el Perú. Bueno, Ubico tenía el suyo que se llamaba Roderico Anzueto Bielman. No sé específicamente cuál fue el destino de él, pero sé que
fue expropiado, apestado, etc. Pero eso era la rosca. Es que aquí estás hablando que había una especie de convergencia que atravesaba el espectro ideológico, si es que existía tal cosa como tal, sobre todo en las circunstancias en que estabas en ese momento, pero digamos, una convergencia en torno a la salida del dictador. Eso es lo que representa la carta. Pero la esa, carta de los 302. esa convergencia existe ahora, en el sentido de que nadie está cómodo con esto que está pasando. O sea, realmente cuando tú lo reduces a la gente directamente beneficiaria de este sistema de cleptocrático, de esta dictadura corporativa cleptocrática, cuando te sales de ahí, es que de verdad, ni hablando yo creo que hablando a veces con diputados, hablando a veces con abogados tradicionales, hablando con empresarios tradicionales, todo el mundo te dice, sí, es una mierda. Sí, Yamatei es un hijo de su madre. Sí, esto no hay quien lo mantenga. No hay orden, no hay nada. No. O sea, cada quien está muy desafecto del sistema. Y eso lo ves también en las encuestas. 90 y tantos % de gente contestando el país no va en buena dirección. El problema es cómo interpretamos el cambio. Y si hay gente que tiene miedo al cambio que se le está presentando. Tiene mucho miedo. Y hay gente que está muy ilusionada por el cambio. Y puede haber acuerdo en torno a la necesidad del cambio y otra cosa es qué cambio y qué contenido. ¿De qué contenido vas a...? Bueno, esa convergencia de que hablamos se rompió al día siguiente de la toma de posesión de Arévalo. Y desde el primer día, facciones reaccionarias, las de siempre, empezaron a tratar de minar esto. ¿Y quiénes eran esas facciones reaccionarias? Mira, hay que tomar en cuenta un detalle que es clave, me parece, y es que paralelo a la elección de Arévalo, digamos, entre el momento en que él ya es presidente electo y asume la presidencia, está sucediendo también un proceso de Asamblea Nacional Constituyente. Y ahí, en ese proceso, es donde todas estas fuerzas que en principio convergieron para sacar de la foto a Ubico y a Ponce, ahí es donde se empiezan las pugnas de poder, grueso. Y una de las corrientes, hay un relato magnífico de todo este proceso y es el de Manuel Galich en ¿Por qué lucha Guatemala? Es un librazo, en principio, porque está contado desde una posición privilegiada de observador y de participante de la historia. Hay que recordar que es ministro de Educación de Arévalo, ministro de Relaciones Exteriores de Arbenz y efectivamente uno de los principales activistas, usando el término contemporáneo, de todo lo que sucedió previo al 44. Pero en él relata cómo, en esta parte precisamente de la Asamblea Constituyente, cómo empiezan ciertos intereses a tratar de primar sobre otros. Uno de los principales cismas, me parece, que tuvo el proceso revolucionario en su origen es con la Iglesia Católica, que era el gran poder religioso del momento y que justo en las discusiones de la Asamblea Constituyente trata de empujar, no digamos mantener su coto de poder, que era bastante, sino de restablecer ciertos privilegios que no se veían ni siquiera en las constituciones liberales, mucho menos en las liberales del siglo XIX, no digamos en las del XX. Y a partir de ahí empiezan cierto resquebrajamiento. Galich usa una metáfora interesante de los caracoles, dice que equivocaron el alba, ¿verdad? Sacan sus cabecitas como queriendo, pensando que es el momento de imponer sus narrativas, pero no lo era. Y en la Constitución se ve esa pugna. Importante también cuando empiezan a surgir ciertas políticas que van a ser por las que recordamos a la Revolución de Octubre, que no son tan de beneplácito para ciertas élites, ¿va? Y ahí empiezan, pues sí, la gran élite terrateniente, las grandes empresas norteamericanas, y Bockler decía que la verdadera revolución fue en el 51, cuando se decreta la reforma agraria, ¿va? Ahí, en ese momento, la tensión es llevada al máximo. Es que lo otro es ajustar las agujas del reloj, pese a las reacciones, porque las reacciones, por ejemplo, al Código de Trabajo eran como si, no sé, mano, como si estuvieras transformando el tipo de reacción, la visceralidad con que se reaccionó ante la promulgación del Código de Trabajo en tiempos de Arévalo, digamos, fue casi como si ellos habrán visto eso como si estabas convirtiendo esto en un soviet. Era así de visceral y escandalosa. Y era una cosa bastante elemental.
Era básicamente ajustar, como dice Alberto, las agujas del reloj a una cuestión elemental de cómo funciona cualquier otro país. Pero sí había fuerzas miedosas de que esto se iba a caer por todas partes. Y finalmente ¿Vos acabaron... tenés el dato de cuántos intentos de golpe de Estado tuvo Arévalo? Son más de 30, creo. Ahí están tus... Sí. Y fíjate, una proclama, un llamado. Que eso, era... 30 son, o sea, debes estar así como un fin de semana normal y la otro más. Sí, y después de 5 y empezás a decir ahí viene no, hoy aunque haga golpe de Estado, no me molestes. Sí, ahí lo lidias tú con el próximo. Probablemente el más intenso, el que más se recuerda por su magnitud es el del 49, ¿verdad? Mario Méndez Montenegro y bueno, y ahí es la muerte de Arana. Pero ahí ya está asusado el año 49 por la muerte de Arana, ya empiezan a correr narrativas conspirativas en torno al asesinato de Arana que favorecen, digamos que le proveen un relato integrador a la reacción, que es lo que siempre andan buscando. Cualquier fuerza política de estas siempre lo que anda en busca es de un relato que los integre y que sea lo suficientemente persuasivo para ganar el favor de alguna porción de la población. Y la muerte de Arana vino a proveerles de ese relato. Sí, yo no me tomo muy a la ligera los malabares retóricos que están haciendo ciertas tanques de pensamiento y ciertas fuerzas por imponer ciertos elementos del relato, ¿verdad? Que Arévalo aquí, que Bernardo es el autor intelectual del asesinato de San Marcos, que un montón de elementos. ¿Por qué? Porque... Llamas a esa gente sin tank. No, les estás dando mucho... Ni tank. Ni tank ni sin. No, pero es interesante cómo ciertas narrativas de ese tipo, por ejemplo, que Arbenz asesina a Arana por querer ser el sucesor de Arévalo. Pero, con perdón, ¿eso no es verdad? ¿Qué? Perdón por la ignorancia. La motivación, sí, tal cual, no. Yo creo que Piero Gligeses es el que termina que lo cuenta mejor y yo creo que Gligeses dilucida bastante bien el episodio. Creo que queda bastante claro que eso fue un accidente. Mira, en primer lugar lo que queda bastante claro es que Arana era un golpista o un conspirador, digamos, detrás de algunos intentos de golpe de Estado. Que para esas alturas Arana ya había sido plenamente persuadido por los enemigos de la revolución de que él iba a encabezar una especie de restauración del antiguo régimen. Exacto. Arana tenía el favor, además, la legitimidad que le daba, o por lo menos que él decía que le daba, haber sido parte de la revuelta del 20 de octubre, aunque en realidad su papel ni de lejos es tan relevante en términos militares como el de Arbenz. Y además Arbenz empezó mucho antes. Entonces eso está bastante dilucidado, que fue un accidente, que lo que iban a hacer era detenerlo. Y que a alguien se le escapó. Es que habría que ser muy tonto, y Arévalo claramente no lo era, para ordenar una muerte como esa y crearse gratuitamente un mártir en las circunstancias en que estaba. Sí. Pero ahí te das cuenta que ese relato, malintencionado y lo que sea, y bastante torpe también en detalles y demás, según lo que dilucida Gligeses en relación a todos los facts, a todos los hechos, al día de hoy sigue generando ruido. Perdón, digamos por la cita, si a alguno le ofende, pero yo lo había leído en la historia silenciada de Sabino. Claro. Es que estoy intentando bajar libros donde leí yo esa parte. Claro que ahí lo leíste. No me cabía la menor duda de que dijiste. Sí, no, yo creo que sí es importante para todo lo que tiene que ver con el proceso revolucionario recomendar algunas lecturas que pueden iluminar muchísimo. Gligeses dirías tú. Es capital, La Esperanza Rota. ¿Verdad? Es un libro que ahora cuesta mucho conseguir, que esperamos que se reedite pronto, pero es fundamental. Usa un montón de fuentes, es de los primeros que se va a meter archivos. El propio Sabino es su fuente primordial para la linealidad. Sí, cita mucho a pero es que, claro. Luego lo que hace mucho es citar como entrevistas, ¿verdad? Entrevistas 1, que nadie sabe quiénes son. Entrevista 27. Creo que sí, 100 y pico de entrevistas que están, bueno. Sí, otro libro que me parece clave es 1944, Crisis y Revolución, de Sergio Tischler. Es maravilloso, no tanto digamos, no se enfoca tanto del 44 en adelante, sino cómo la descomposición misma de los regímenes liberales
dando como resultado una olla de presión, que me parece, por cierto, una metáfora muy precisa para lo que sucede. Si no liberas la presión, la cosa estalla, y no hay forma de prever en dónde va a caer las piezas de eso que estalló. Ese es un libro clave también, creo que por lo testimonial y por la visión de conjunto que te da de lo previo de la revolución y de lo que sigue después, porque lucha Guatemala de Galich. Y quizá los libros de trinchera, como decía Juan José Arévalo, el de, ¿cómo es que se llama? El de Toriello, La batalla de Guatemala. La batalla de Guatemala. ¿Verdad? Clave. Toriello, el canciller. Sí, Guillermo Toriello. ¿Es familiar del Toriello que tuvimos aquí hace poquito? Quiero asumir que sí. Habría que preguntarle a él, pero seguramente. Hay 2 Toriellos en la revolución. Jorge Toriello, que forma parte del triunvirato. Del triunvirato y que convoca las elecciones, y Guillermo Toriello, que es canciller de Arévalo y es al que le toca además... De Arbenz, y es al que le toca además la tarea espantosa de ir a decirle al mundo todo lo que están contando los gringos sobre lo que está pasando en Guatemala es mentira. Es mentira. No me jodan. Que es espantoso. De todos estos protagonistas, ¿quién era el que más se echaba los tragos? ¿Quién era? Pues en ese contexto probablemente era una cosa bastante común, como lo es ahora. Ahora hay un montón de borrachos en medio de todas estas historias. Es increíble, lo hablábamos el otro día. La influencia que las drogas y el alcohol tienen en la toma de decisiones en situaciones como estas de crisis son descomunales. Yo estoy convencido además que muchos de los que están montando el golpe están consumiendo más estupefacientes para hacer las muladas que están haciendo. Lo digo sobre todo porque quizá a alguno de ellos les hubiese venido bien un Party Smart en su momento, ¿verdad? Estaban ahí, digamos, ya sea arreglando la revolución o ya sea conspirando contra ella. Creo que es muy conveniente, ¿no? Que de vez en cuando, pues antes de empezar a beber, te tomas tu pastillita de Party Smart, cuides tu hígado, porque está bien hacer la revolución o luchar contra ella, pero cuídate tu hígado. Pero además porque no la vas a hacer sostenible con el hígado malo. Exacto. O sea, ¿dónde vas a acabar? Claro. Fracasando en tu revolución y encima con el hígado hecho miércoles. Por lo menos garantízate que el hígado esté cubierto, y Party Smart es una solución bastante eficiente en ese sentido. O sea, pueden ustedes comprar las cajitas de 10 pastillitas por 100 quetzales en supermercados, en Super 24, en farmacias, y con tomársela al mismo tiempo que empiezan a tomarse su trago. No hay que excederse, ¿verdad? Es mucho mejor tomar decisiones sobre procesos políticos sin haberse excedido en el alcohol, pero van a tener un mejor día al día siguiente, van a tener un hígado protegido y va a ser más saludable para ustedes. Entonces, ya que a los pobres de la revolución revolucionarios y contrarrevolucionarios ya no les pudimos recomendar esto, pues a ustedes que están en este nuevo proceso octubresco, tómense su Party Smart. Es importante. Mira, yo quería retomar lo que acabas de decir porque me parece bien importante. Es verdad, no hay que tomarse a la ligera, por muy ridículas que nos suenen y por mucho que nos burlemos de ellas y por mucho que nos hagan sonreír o reír, a las narrativas que están buscando, digamos, tirar hacia un lado o hacia otro, o deslegitimar o ensuciar o lo que sea los procesos de cambio. Porque lo que, digamos, eso nos lo enseña muy bien esos 10 años que van del 44 al 54. Y es un intento permanente por encontrar una narrativa que pegara. Lo que pasa es que durante mucho tiempo no pegan, las estás buscando. Buscas en el anticlericalismo, buscas en el comunismo, buscas aquí, buscas allá, y no pegan. Y finalmente pega la de Arana, por lo menos que fue muy eficaz en esos años. Y después naturalmente pega la otra, pero la otra, ¿cómo no iba a pegar? Si se invirtió una ficha en construir esa narrativa, que es la narrativa de que el gobierno de Arbenz era comunista y estaba construyendo aquí una especie de satélite. Recomendado otro libro, es el tema central de la novela de Tiempos Recios. Absolutamente. Y lo que está bien contado, o por lo menos bien documentado ahí, es el esfuerzo publicitario en Estados Unidos que fue capaz. ¿Cómo no iba a persuadir localmente a ciertos actores políticos, incluso dubitativos? Sí fue capaz incluso de persuadir instituciones como el New York Times y columnistas en periódicos importantes de que aquí estaba ocurriendo esa conspiración.
Sí, sí, yo creo que todo este ejercicio que hemos estado haciendo como de acercarnos a este proceso que estamos celebrando un poco con una sensación extraña, siento yo. Yo siempre el 20 de octubre es una fecha, me parece importante, fundamental, central para la idea de un país democrático, de esta ficción política que es Guatemala. Pero este año, no sé, hay como ciertos nubarrones ahí extraños que no te hacen acercarte a la fecha con los mismos ojos que lo hubiésemos hecho hace algunos años. Pero me parece importante que este ejercicio de regresar al pasado no es únicamente para hacer checklist, ¿verdad? De similitudes y de diferencias. Hay un montón de lecciones profundas que me parece que es importante acercarnos a este momento de la historia no para copiar o para seguir como el guión del 44, pero sí para tener ciertas herramientas, no sé, ciertos impulsos, ciertos arrestos, dirían algunos personajes que no queremos nombrar, pero que son importantes, ¿va? Para las luchas que vienen. Es una gran palabra. Sí. Pero mira, digamos, entiendo lo que decís de los nubarrones, pero es que todas las celebraciones previas del 20 de octubre, antes de la de pasado mañana, ajá, se hacen desde la nostalgia. No se hacían de cara al futuro. Sí, no se hacían, porque para mí lo que es importante del 20 de octubre es decir, es posible tener referentes. Es posible tener unos abuelos, si querés, por usar esa figura, hacia los cuales ver en busca de referentes. Si no de programa político, porque eso sería ridículo, ¿no? Porque esto fue hace 80 años. Y no, digo yo que algo nos hemos renovado. La Guatemala, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con la Guatemala de ahora. Y más o menos, porque hay unas cosas que sí. Pero digamos, si no para buscar ahí un programa político, sí por lo menos una referencia ética. Más cuando la coincidencia de Arévalo. Y más cuando estás beneficiado por el poder del símbolo, claro. Es que eso es extraordinario. Entonces, para mí es decir, tenés detrás tuyo hacia dónde mirar. No somos huérfanos. No ha sido todo una historia de dictaduras y ladrones y asesinos. No, bueno, sí, ese sería un programazo, de hecho. Hacer una revisión, digamos, incluso del periodo más negro de nuestra historia, que se inaugura en 1954, cómo a pesar de eso hubo grandes momentos de luz y grandes momentos de imaginación política a través de las cuales los guatemaltecos intentaron salir de los agujeros negrísimos en que estaban metidos. Otra cosa es que hayan fracasado, pero es importante voltear a ver hacia esos referentes para que entendás que no estás solo, que el camino está más o menos asfaltado, que hay asideros de los cuales sostenerte si volteas a ver, digamos, de los cuales pararte para ver hacia el futuro. Entonces, hasta este 20 de octubre del año 2023, 79 años después del original. Bueno, pero ha habido otros, supongo que el 20 de octubre del 96 era más ilusionante que el del 2021, no sé. No, porque ahí no representaba necesariamente un... Pues habían procesos de cambio, apertura democrática. Sí. Más o menos nuestro sistema electoral ha aguantado, ¿verdad? Aunque ahora lo van a poner en duda en poco tiempo, pero ha aguantado. Sí, eso es algo, son logros, ¿no? que están construidos en algún sitio. Bueno, sí, hay otros 20 de octubre que son relevantes, pero este es muy relevante. Este es muy importante. De hecho, yo creo que más bien es al revés, ¿no? Debería ser un 20 de octubre mucho más ilusionante. Porque si me lo preguntan a mí, yo que además mis primeras fuentes han sido las que he revelado, ¿verdad? En este programa, a la hora de aproximarse al 20 de octubre. Y no he leído la Gleijeses y esas que me están contando. Pero creo que voy conociendo a algunos de los personajes que me influenciaron en esa primera aproximación, no muy profunda y no muy clara, lo tengo que decir. O sea, estoy aprendiendo de ustedes, por supuesto. Pero si me preguntan a mí, visto desde la perspectiva, si quieren, puramente estética, yo siempre decía, este 20 de octubre es como estos chairos, así lamentándose del pasado idealizado, que siempre fue mejor y sin capacidad de presentar nada hacia el futuro. Y ahora es lo que dice
Arnoldo, que ahora sí hay una posibilidad de decir, bueno, pues si peleamos y aguantamos como Dios manda, puede ser un punto de inflexión para hacer algo distinto. No sabemos qué tan exitoso va a ser a futuro. A mí me gusta mucho la idea el concepto de la resignificación, de agarrar viejos símbolos rancios y dotarlos de nuevos contenidos, renovarlos, etc. Por ejemplo, estaría bueno que pensáramos, cuando decimos nuestros padres lucharon un día, que pensáramos en el 20 de octubre, porque claro, las circunstancias de la revolución liberal que produjeron el himno son medio infames. Es decir, el himno no es una cosa ¿verdad?, que en sí mismo y por las circunstancias en que aparecieron sea algo que nos represente éticamente, sí, digamos. No hay una historia heroica detrás de eso. Y además que mira atrás a un periodo que también tiene unas oscuridades espantosas, que es el proceso de independencia. Entonces, pero sí estaría bueno resignificar algunos versos. Y si pensás, nuestros padres lucharon un día, lucharon en el 44. Ahí están, ahí hay referentes de cómo se pueden transformar las sociedades. Y lo hicieron aquí, en este mismo territorio. Y ahora, por si no estuviéramos, porque yo suelo, digamos, yo de gratis suelo intoxicarme de símbolos voluntariamente, digamos. Los busco y los celebro y a veces hasta me los invento si es necesario. Pero es que ahora tenemos este símbolo que nos regala las carambolas de la historia, que es que el propio hijo de Juan José Arévalo es el que representa este proceso transformador. Eso es impresionante. ¿Y crees que lo está haciendo bien? ¿Está utilizando ese símbolo? Bueno, en la campaña lo utilizó bien y además hizo algo muy bien. En el discurso de cierre de campaña, Bernardo hizo algo que me pareció justo y que debe ser, es algo sobre lo cual vos lo confrontaste en la entrevista que le hiciste aquí, es el peso del padre. Y creo que... Pues intenté explorar eso, pero me lo negó. Claro, pero en el discurso de cierre de campaña fue muy enfático y esa parte del discurso fue emocionante, cuando dice, yo celebro todo lo que tengo que celebrar a mi padre y es un referente para mí, etcétera, etcétera. Pero no se confundan porque yo no soy mi padre. Y eso es atemperar las expectativas, eso es querer el siluetearse como individuo en su momento histórico específico, etcétera, que me parece muy justo. Pero eso no quiere decir, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que no creas que estás solo y desamparado. Ajá. Hay padres y hay abuelos y hay procesos de transformación a los que podemos voltear a ver para aprender un par de cosas. Me han convencido por completo y yo este 20 de octubre voy a enarbolar con mucho más entusiasmo mi bandera. ¿Sabes? Porque a mí sí me parece importante abordar cierto pesimismo que hay entre cierta gente con respecto a lo que está pasando ahora. Digamos, si pensábamos que el psicópata de Yamateis iba a ir sin generar zozobra, estábamos muy mal, ¿verdad? Si pensábamos que la señora fiscal iba a renunciar por el parón de los 48 y que el 48 iba a conseguir eso, yo creo que estaban equivocados. Yo lo dije, digamos, desde el principio, no va a renunciar. Ella está aislada, es una persona con unas condiciones psicológicas, digamos, muy particulares y está rodeada de radicales que van a entender que tienen que aguantar y aguantar. Lo que ha pasado estas semanas es algo muchísimo más ilusionante que eso. Con toda la zozobra que hablamos aquí, con todo lo que podemos discutir, si los bloqueos son la mejor forma de hacerlo y las implicaciones que los bloqueos tienen, digamos, para el bienestar de la gente, que son terribles, pero en términos políticos, en términos de un rechazo absoluto a intentar revertir los resultados, algo por lo que, digamos, hasta los propios que lo están intentando hacer están ocultándolo, digamos. El hecho de que tengas comunidad internacional, que tengas completamente la opinión pública, en este sentido de que él tiene que tomar posesión y de que todo lo demás, digamos que un 5 o 10% como mucho de gente puede cuestionar los resultados, pero porque siempre son unos marginados, radicales y digamos, idiotas, hay que decirlo, en muchos sentidos. Pero fuera de eso, tú tienes un movimiento para que se respeten los resultados electorales como yo no había visto. Una élite que no quiere hacerlo y que preferiría no hacerlo. Y sobre todo una élite más amplia que lo que quiere es que entre Arévalo, pero que entre golpeado y debilitado. Pero al margen de eso... Al margen de eso hay consenso en torno a la democracia, por lo menos. Yo creo que sí. Y es una gran noticia que tú hayas tenido voces cada vez más claras. O sea, hoy escuchaba a Alvarito Arzú, al que
hemos invitado a este programa, a ver si podemos hablar con él en algún momento. Espero que mi interlocutor le haya invitado, y si no le invito desde aquí, me gustaría tener una conversación aquí con él. No es como que nos llevemos muy bien ni tengamos, digamos, una agenda común, pero es una persona que está diciendo hay que respetar los resultados electorales. Es una persona que ha estado, que digamos, tiene a un partido detrás que estuvo en el proceso electoral y que no vio ningún tipo de fraude. Y que aunque no te guste, tienes que respetar esos resultados. Solo eso, solo ponernos de acuerdo en eso, es una cosa maravillosa. Y es el inicio de algo, creo yo, que bueno e interesante, ¿verdad? Y que haya en medio de esto psicópatas encocados que están intentando hacer otra cosa, pues yo creo que históricamente es algo muy menor. Yo creo que sí, y creo que digamos, una manera para encarar esto también y para recordarnos que esto es un gran logro es reírse un poco. Eso era lo que también quería rescatar del espíritu de escritores como Monterroso y su ironía y su manera de encarar el poder. No sé si todo el tiempo, si ser solemnes todo el tiempo nos viene bien en momentos como este. Y a mí me viene muy bien cuando me voy encontrando aquí y allá maneras de reírte, claro. De reírse y de reírse de cuán ridículos llegan a ser, ¿no? Creo que eso hay que... Lo del cono verde también, digamos, que no es reírse de nadie. Esas cosas, eso es gasolina. Y por cierto que el poder lo detesta, pero lo detesta a muerte. No hay cosa que el poder lo llene de ronchas más y lo ponga en un estado verdaderamente malo que se burlen de él. Alguien agarró esto es muy cruel, pero yo sí me reí, lo tengo que reconocer. Alguien agarró la foto que salió ayer de la fiscal, conectándose a un Zoom que se ve en un estado deplorable, hay que decirlo. Y agarró la foto y ponía, si quieres hablar con señoras maduras cerca de ti. No sé qué me pareció. Qué falta de respeto, pero qué. A mí me sacó una carcajada. Hay que decir que esa falta de solemnidad ha sido uno de los elementos que le han dado unidad a todas estas manifestaciones. Yo creo que sí. Y hay algo que creo que también saca de quicio a este 5%, que tal vez es mucho, a este 1% vociferante, pero sin sentido del humor y sin capacidad para entender mucho más allá de sus conspiraciones, es la incapacidad absoluta y patente de crear un símbolo, uno, ¿verdad? Ves al chavito que agarra un cono y se lo pone encima y ya es una bandera de todo lo que está sucediendo alrededor. Eso es un excelente síntoma hacia dónde van y qué es lo que están, digamos, de cuán desconectados están de la realidad, porque esos símbolos no se pueden forzar. Lo único que en todo caso sí tenés que tener son unos arrestos de ánimo, digamos, propensos a la alegría, si querés, a la resistencia gozosa, que es lo que ha ocurrido en algunos rincones en torno a esto. Y por el otro lado, ¿no? ¿Qué símbolos va a encontrar de nada si están completamente desconectados de lo que está sucediendo? Aparte, digamos, si quieres, como actividades propagandistas destructivas, ataques personalistas, digamos, hacer de menos la etnia de las personas que están manifestando, ese tipo de cosas. Pero sí, no están construyendo absolutamente nada. No hay del otro lado una construcción de futuro. Por eso yo digo mucho en Twitter, el futuro no es de ellos, está más que probado y no es un lema. Es una descripción sociológica. O sea, Guatemala tiene toda una serie de cambios. De urbanización, de migración, eso es curioso que eso es de lo que nuevos medios, de todo eso, que hacen que sea un país distinto y que el sistema político tiene que responder de alguna manera. Nadie dice que el Semilla lo vaya a hacer, ¿verdad? Es posible que sea un gobierno desastroso y veremos y lo comentaremos aquí. Pero lo que está muy claro es que la estructura de poder de ahora no tiene una respuesta. Y lo único que entienden y lo único que saben es de cómo convenzo a este magistrado para que bloquea no sé quién. Y mira, este es el argumento legalista estúpido. Pero ¿cómo me va a tragar eso? No, hombre, aquí tiene usted su pago para poder hacerlo. Y entonces todas esas conspiraciones
es lo único que tienen que ofrecerle al sistema político, a la sociedad guatemalteca. Y eso es lo que ese es el final de ellos, digamos. Eso es lo que vos lees, que le están diciendo los 311 a Ubico. Le están diciendo, mire, y además se lo dicen en un tono muy diferente, digamos, no lo insultan ni nada. Mira, hijo de la... No. Le dicen, entendemos, le reconocen la obra pública, que es una cosa bien interesante. Hizo obra, dijeron. Sí, nosotros reconocemos toda la obra pública que ha hecho, puentes, etcétera, todo eso. Y luego le dicen, no son esos los términos, estoy parafraseando, no la he visto en un tiempo, pero estos cambios no los puede tener usted. Esto viene. Pero, y es lo que yo decía. Ya no se resista. Eso sin es embargo, lo que ellos no tienen certeza de que va a haber una respuesta popular. Es decir, a lo que se están refiriendo los 311 son avientos internacionales. Porque esto está ocurriendo en el 44. Ya desembarcaron los aliados en Normandía. Hay una sensación de que esta idea de la democracia y que las democracias occidentales van a arrasar al fascismo. A eso se están refiriendo. No saben que aquí, al mismo tiempo, va a pasar incluso entre los cosas. Presos, entre los estudiantes, en todo ese ambiente, se está incubando la semilla de la... Pero ahí es donde está la gran diferencia. Ubico ve eso y por las razones que sean, dice, pues me voy. Ingratos hijos de la Gran Bretaña, ¿verdad? Me largo de aquí. Y aquí, con unos resultados muy claros, en un sistema que claramente el partido ganador no alteró porque no tenía el poder ni las facultades de hacerlo, en unas condiciones, digamos, muy desiguales para ellos, y Yamatei lo sabe, en vez de ver eso dice, no, yo tengo que irme contra todo para quemar al país, hacer arder todo, y que el resultado de esto sea, yo me voy, pero quien entra no es este. Es otro con el que yo puedo hacer acuerdos o que me va a garantizar cierta protección para mí, para mi novio, para no sé qué. Pero fuera de eso no hay una construcción después y les da igual. Es impresionante. O sea, no están pensando qué voy a hacer cuando yo tenga que administrar el país y me sale el golpe de Estado. Están pensando en que este no llegue, ¿verdad? Entonces creo que eso, para mí el peso de la historia, y lo vamos a ver en los próximos meses con toda la zozobra que haya, el final de esto va a ser un inevitable cambio. Claro, lo pueden hacer tan horrible que todo el mundo sufra en el proceso. Digamos que en medio de eso empieza a haber pues, represiones y empiece a haber, digamos, casos indiscriminados y demás, pero en cuanto a la realidad política y sociológica de lo que está pasando y lo que ha pasado en Guatemala, es irreversible el cambio. Ojalá que de una forma, pues, una transición lo más moderada posible, porque creo que nos beneficia a todos que exista. ¿Cómo facilitó, hay que decirlo, Ubico? Ubico con su renuncia lo facilita de alguna manera. Claro que yo no esperaría ni un poquito, lidiando con una élite política completamente iletrada, que sean capaces de darse cuenta de esas cuestiones. Bueno, harán lo que crean que tengan que hacer, pero no van a advertir estas sutilezas. No van a advertir la idea. Yo espero que sí algunos, porque esto no es una dictadura personalista. Esta es un sistema corporativo, digamos. Tienen que haber consensos. Entonces, cuando lleguen y digan queremos 107 votos para quitar antejuicios, que en medio de eso pues haya posibilidad de que algunos digan, mucha, yo he estado con ustedes hasta ahora, pero yo digo que aquí ya paremos, ¿va? O sea, si seguimos así, me van a prender fuego en mi distrito si sigo por esta vía, por ejemplo. O que desde las Cortes, que han jugado a ser ambiguos, alguien diga, no, bueno, ya paró, ya le cumplimos a este, pero hagámoslo como hay que hacerlo. Y yo lo que veo es que hay muchos actores que pueden parar esto. De verdad. Hay muchos actores. Al final los dos responsables son Yamatei y Consuelo, está muy claro, ¿no? ¿Vos te animarías, pero en última instancia... ¿Vos te animarías a tirar? Digamos, hay que decir también que yo siempre lo quiero recordar, y tal vez esta pregunta va a tener dos partes, para vos específicamente como editor de Catafixia. Cuando ustedes hace 10 años se plantearon el proyecto de Reddit, digamos, inventar un libro, porque no existía como libro, me parece a mí, que contuviera los discursos tanto de Arbenz en un volumen como de Arévalo en el otro, y rescatar esas voces. ¿Cuál era el objetivo editorial de ese proyecto? ¿Qué estaban pensando ustedes en ese momento? Esto fue hace 10 años ya, ¿no? Fue en el 2013, ¿verdad? Sí. Y creo que es un año, el 2013, que es
ineludible vincular a todo lo que estamos viendo en la historia política reciente de este país. Suceden dos cosas fundamentales. Uno, el juicio por genocidio contra Ríos Montt. Que creo que es piedra angular de todo lo que pasó después. Claro. Sin duda. Para generaciones como la nuestra. Yo nací en el 86. Digamos que no, desde luego no viví en carne propia el asunto, ni siquiera lo vi. Este momento fue fundamental para escuchar de primera mano todo lo que sí intuíamos y más o menos por alguna lectura había tenido la posibilidad de conocer, pero esto fue revelador y abrió los ojos para un montón de gente. Y el segundo suceso de 2013 fue el centenario del nacimiento de Arbenz, 14 de septiembre. Esa coyuntura, digamos, de pensar, bueno, yo como parte de la generación que nació a mediados de los 80, no tuve a la mano, digamos, muchos elementos para hacer memoria. Queremos instalar dispositivos que permitan a la gente recordar de dónde viene este país y hacia dónde puede ir, ¿va? Y en ese sentido pensamos que la voz de estos sujetos de primera línea del mito fundacional de la Guatemala democrática, moderna y tal, que hemos vivido hasta el día de hoy, es el 20 de octubre del 44. Entonces empezamos a ahondar por ahí. Armar el libro de Arbenz fue un reto porque todo el material que había de él fue destruido y es muy poco lo que queda. El libro de Arévalo fue un poco más fácil porque él mismo se encargó de documentar su presidencia, publicando sus discursos y haciendo sus memorias. Destruido por los que entraron, por armas y compañía, digamos. Mira, sí, incluso en la hemeroteca, que es una fuente fundamental. Hay muchas páginas de los diarios de la época, del Imparcial, de nuestro diario y tal, que en fechas clave que vos buscás, porque sabés que pasó algo importante, están arrancadas esas páginas. Hay discursos de Arbenz que solo ves una parte, un pedacito. Está en un estado calamitoso esas fechas en la hemeroteca, es impresionante. No, y en realidad uno de los elementos de los caballos con los que entra montada la liberación en el 54 es destruir los registros, los archivos, todo eso se perdió. Digamos, la revista de Guatemala, que es el hito cultural más importante que ha tenido este país en el siglo XX, prácticamente nadie la conoce por culpa de eso, precisamente. Y ahí hay solo un pequeño paréntesis antes de que sigas con tu respuesta. A eso me refiero. Esto lo tenían claro la reacción en el 54. Tenían claro que tenían que como enterrar esa posibilidad de voltear a ver y encontrar un antecedente, porque es muy difícil levantar una cosa de la nada. Sí. Pero si vos tenés unos referentes hacia los cuales voltear a ver, puedes decir, miren, en realidad no es la primera vez que lo hacemos. Sí, no es inventar, como se dice aquí, el agua azucarada. Pero no solo porque encontrés ahí mecanismos o trates de repetir métodos, etcétera, sino porque encontrás una especie de energía en la idea tan esencial, tan básica de que ya se pudo hacer antes. No tenemos realmente excusas para no hacer lo que hay que hacer porque se hizo antes. Sí. Una cosa que justo empalma con lo que decís, el prólogo que hizo Bernardo para el libro de los discursos de Juan José Arévalo, justamente va en ese sentido, ¿verdad? Lo que hablaste hace un rato, no se trata con estos libros y con esta lógica, digamos, de ir al pasado, de extraer de ahí un programa político que podamos aplicar a la realidad contemporánea. Eso es absurdo y estúpido. Pero sí el elemento de los referentes, sí el elemento de la brújula ética que mencionaba Lucrecia Hernández Mac siempre, eso es fundamental, porque te da parámetros, te pinta la cancha sobre la que se puede jugar en el presente. Y la otra parte de mi pregunta para vos era si vos te animás, y no sé si te pongo en aprietos porque esta es una pregunta difícil, pero si te animás a sacar una de esas lecciones éticas que son... a partir de tu conocimiento y digamos, de cuánto has ido acumulando bibliografía sobre la revolución y perspectivas, etcétera, ¿cuál es una gran lección que sacamos de ese periodo? Y no el 20 de octubre del 44, que es en todo caso la fecha que estaremos celebrando, sino de esos 10 años. ¿Qué nos sirve ahora para tenerlo presente? Es bien difícil decirlo, porque... en realidad es un proceso tan complejo, lleno de ramificaciones y de puertas y de habitaciones que se abren, que puede llegar a ser hasta nebuloso un poco tratar de establecerlo en una sola frase. Pero yo creo que uno de los elementos centrales que defendió hasta las últimas consecuencias
tanto Juan José Arévalo como Jacobo Arbenz era la necesaria apertura al diálogo, y, es decir, sentarnos a la mesa sobre un tema en específico, escuchar todas las posibles visiones que hay al respecto, en base a eso construir una propuesta y defenderla, ¿verdad? El consenso, eso es algo que desde luego que desde el 54 en adelante no hemos tenido. Quizá la apertura democrática del 85. Yo creo que eso que se llamó la Instancia Nacional de Consenso en el año 93. Fundamental. Y va en la misma vía. Sin lo cual se hubiera consolidado una dictadura. Sí, cabal. Sí. Que hay que celebrar el 93 a su manera también, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, una de las lecciones que, por ejemplo, el modelo cubano de Fidel Castro extrae de la experiencia guatemalteca es la prensa. Que no podés dejar libertad de prensa si querés instalar, digamos, una forma de gobierno como la que instalar, ¿verdad? Así es. Y eso es algo que Arbenz en ningún momento se planteó, ¿verdad? Y que creo yo que va de la mano con este elemento de decir, bueno, opiniones, democracia, señores, lo más básico de la democracia. Opiniones. Sentémonos a hablar. Y no creer, en algunos casos a lo mejor lo sea, pero no creer que todas las opiniones necesariamente, porque son contrarios a lo que crees, pueden estar mal, pueden estar equivocadas, pero no necesariamente son inmorales, que es la manera como hemos llegado a dialogar. El que opina es decir, la asociación inmediata es que el que opina distinto a mí es malo, es una mala persona. ¿No? Y ahí es donde, cuando empezás a cambiar ese... Y si me permiten, en Guatemala eso pasa más que en cualquier otro sitio que he conocido, por entender los miedos del otro. Claro. Sí. Porque realmente... Los traumas del otro. Y los traumas y los miedos, porque esta es una sociedad muy traumatizada. O sea, yo que nací y viví en una sociedad que no está tan traumatizada, o que sus traumas ya quedaron bastante más lejos, digamos, que son más como algo que escuchó alguien, digamos. Mi abuelo murió hace ya más de 10 años y murió con 90 y era un niño en la guerra civil, ¿verdad? Era un adolescente en la guerra civil. Tenía 17 años cuando le dieron el fusil. Entonces ya estamos hablando de que la generación que vivió eso ya no está viva. O sea, no hay ni una sola, yo diría que prácticamente no hay ni una sola persona en España que haya vivido como adulto la guerra civil. No, Entonces, si los hijos andan por los 90 años. Por eso. Claro. Por eso. Bueno, pues digamos, siempre hay uno de 110, 120 por ahí que se te escapa, ¿verdad? Sí. Pero... de hecho, creo que la mujer más longeva del mundo está en España. Es una catalana. O recientemente, o ya la superaron, pero sí, había una catalana con 115 años. Sí. Pero el caso es que estás en esa situación. Y aquí, en cambio, yo lo que veo son no solo actores vivos, sino actores con poder. O sea, actores de los traumas de los 80. Tienen poder todavía. O sea, son personas que tienen puestos, que están en el Congreso, que lo han vivido de una forma directa o indirecta con muchísima más virulencia. Y creo que eso cambia muchas cosas en este país. Y es un país de muchísimos miedos. O sea, de miedos del miedo que describe Vargas Llosa en Tiempos Recios, del miedo del conflicto, del miedo de lo que vino después del conflicto, del miedo de que te busquen las cuentas de lo que pasó en el conflicto, que es lo que y en un país despertó en 2013. Y hay que entender todos esos miedos juntos. Digamos, no solo el miedo legítimo, sino también el miedo como instrumento para asusar, digamos. Ah, claro. Yo quería decir... ¿Cuántos empresarios no reciben al oído a ciertos asesores que les dicen el siguiente eres tú? Claro. Van a ir por ti. ¿Te acuerdas aquello que hicimos juntos en tal año en tu finca y tal? Y entonces empiezan a traumatizarse con eso. Es verdad, es la realidad. Porque lo hicieron. Lo hicieron. Sí. Y entonces hay que hablar de lo que hicieron y de lo que pasó. Porque si no, esa miércoles no se va a curar, ¿verdad? No vamos a tener de verdad una forma de salir adelante si no hay una profunda reflexión de todos estos miedos. Y yo creo que una manera de enfrentar traumas aplica para los... Supongo que... No sé si aplica para las sociedades. Se supone que funciona para los individuos. Pero es verlos de frente y nombrarlos. Y eso exige un esfuerzo de voltear hacia la historia. Me parece que es un asunto absolutamente inevitable y necesario que tenemos que hacer. Y voltear a ver hacia la historia significa no nada más conocerla de oídas, sino hacer un poquito de esfuerzo, compensar en la medida en que uno individuo toma esa decisión, las lagunas de nuestra educación,
digamos, y entrarle, sobre todo porque existen, porque los libros están ahí si uno quiere. Y en términos de bibliografía, vos ya mencionaste a Gleijeses, por supuesto que me parece... O sea, me parece que no se puede hablar de ese periodo sin Gleijeses, es absolutamente necesario. Ya mencionaste ¿Por qué lucha Guatemala? De Galich. Sí. Yo añadí ahí, que es un libro que a mí me gusta, que digamos que me gusta por la mirada en el momento de la intensidad del día, que es del pánico al ataque. Esos dos libros de Galich me parece que son primordiales. A mí me gusta mucho uno que no me canso lo hemos comentado 1000 veces con vos y que no me canso de recomendar. No sé si está editado, no sé si había una edición de Flaxo que no sé si sigue circulando, que es un ejercicio que hizo Marco Antonio Flores de sentarse durante días y días a conversar con José Manuel Fortuny, que era el secretario del Partido Guatemalteco del Trabajo durante el gobierno el secretario general del PGT durante el gobierno de Arbenz, el Partido Comunista. Y es un poco las memorias de Fortuny, pero se las está contando al Bolo, y el Bolo las escribe después en primera persona. Entonces uno está oyendo a Fortuny en su voz, y me parece además que el Bolo respeta ciertos modismos y ciertas inflexiones en la voz. Pero Fortuny es una persona que está en las calles como estudiante el 20 de octubre, y que va a ver exiliado en la Embajada de México primero y después en México el derrumbe de la revolución. Es decir, si hay un testigo privilegiado y protagonista de todo esto, es él. Sin duda. ¿Sabes? Se nos está acabando el tiempo. Danos otra referencia más. Yo ya di las mías. Hay un personaje no le han gustado a Arnoldo, pero ya las di. Que está absolutamente olvidado y que bien valdría la pena reeditarlo, y es el coronel César Augusto Silva Girón. Sí. Este es un tipo que es parte del batallón de tanques de la Guardia de Honor, la noche del 19 de octubre, que se entera que hay que tomar parte de la acción militar. Y el relato que hace se llama 12 horas de combate. Es un librito que él mismo editó. Es un absoluto lujo. No tiene desperdicio. Tiene todos los mapas. Pero eso no circula, sí. No, eso en librería de viejo. Pero vamos a hacer el intento. Y además este mismo sujeto siguió en el ejército, evidentemente. Tiene los mapas de la estrategia militar. Te explica cómo es que se dio el triunfo de las fuerzas revolucionarias, cómo atacaron este castillo para acá y tal, toda esa lógica de milicia. Y luego él es el único coronel del ejército que desobedece las órdenes de traicionar al gobierno de la revolución en el 54, y publica el libro que se llama La Batalla de Gualán, que es el único momento bélico intenso que hay entre los liberacionistas y el ejército de Guatemala. Un tipazo, en realidad, una narración espectacular, y yo creo que traduce muy bien los dos extremos de la década revolucionaria. Bueno, ahí tenemos esa recomendación. Muchísimas gracias, mis estimados, por haber venido y por haber ilustrado por qué es importante pensar y reflexionar sobre el 20 de octubre, y obviamente pues quedan muchas cosas en el tintero y muchas conversaciones que tenemos que seguir teniendo, a ver cómo nos va este 20 de octubre y a ver cómo nos va en este proceso histórico que estamos viviendo y que es tan emocionante y tan formidable en sentido estricto vivirlo en Guatemala en estos momentos. Solo una última cosa. Tú sabes que me llega... Hablo con este señor que tengo aquí, con Arnoldo Gálvez, que tengo aquí a mi izquierda. Hablo con él cada 2 por 3, ¿verdad? Y además nos pasamos en algunos momentos llamadas de más largas que hora y media, 2 horas ahí hablando estupideces. Y un día me llega un anuncio de que ya saca una novela. Y nunca me había dicho, no me había dicho nada. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué no me dijiste que estabas a punto de sacar un libro? ¿Estás a punto de...? O sea, Lo que pasa es que, ¿sabes qué es la tragedia de esto? Que no me pone atención. No es verdad, nunca me contaste de este libro concreto y la trama posible. Y demás. No, nunca lo hiciste. Bueno, pues lo vamos a ver. Pero ¿te has visto lo raro que es el fulano? Que te habla y hablando de cualquier cosa que te puedas imaginar. Y resulta que me llega... Mira, la presentación del libro de Arnoldo Gálvez. Que no hubo presentación. Que no hubo presentación, pero sí, no sí me llegó el afiche. Fue en los días duros de los bloqueos. No nos parecía... Sofo se había sumado además
al paro y no nos parecía que era el momento de tener una conversación claro. en torno a eso. Así que ¿Cómo se llama el libro? Se llama Alguien bailará con nuestras momias. Va a ser en diciembre la presentación. Así que, Estoy invitado. ¿cómo? Estoy invitado. Por supuesto, sí. ¿Estás seguro? Sí, sí. Pareciera que no. Yo creo que sí te dije y simplemente no me pones atención, pero ese es tema de otra. Presidente, muchas gracias por haber venido. Presidente electo, gracias. Y muchas gracias, Arnoldo. Y gracias a ustedes por haber escuchado y por habernos puesto atención en este tiempo. Nos lo hemos pasado muy bien. Espero que ustedes también. Y nos vemos para seguir dándole cobertura y seguir conversando alrededor de este intento de golpe de Estado que estamos viviendo en Guatemala, aunque algunos lo quieran negar y algunos quieran llamarlo de otra manera, y que seguramente que en los próximos días, semanas, tengamos nuevos episodios al respecto. Síganos en nuestras redes sociales, Tangente GT. Nos vemos en la siguiente.